Hay una gran diferencia. Te voy a decir cómo puedes saber si estás construyendo tu reino o si estamos construyendo el reino de Dios. Por la paz que tienes en tu corazón. Si tú andas todo preocupado, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué esto? ¿Y qué por qué? Y eso, estás construyendo tu propio reino. ¿Por qué? Porque tú tienes que proveer por lo tuyo. No nada más económico, pero tienes que estarte protegiendo, tienes que estarte cuidando, tienes que estar. Pero cuando estamos construyendo el reino de Dios, vivimos en paz. Dios nos promete paz. Y cuando tenemos paz, entonces Dios añade todo lo que necesitamos a nuestra vida cuando lo necesitamos, si es que lo necesitamos. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que nos das de tener a Viva Church y ser parte de su reino y poder avanzar en todo lo que estamos haciendo. Hay muchas familias nuevas que están viniendo a Viva Church. Cuando veas a alguien que no lo conozcas o que no lo has visto antes o que lo has visto pocas veces, acércate con esa persona, dile qué bueno que estás aquí, te quiero dar la bienvenida, que te sientas en casa. Siempre es bueno, es como en la escuela. ¿No se acuerdan cuando si alguno de ustedes cambió de colegio, cambió de escuela y llegabas a la escuela nueva? Y te sentías, ¿verdad?, bien raro, ¿verdad? Y ya al rato te aclimatabas y ya empezabas a hacer amigos y todo, pero somos parte del cuerpo de Cristo y Dios puso esta iglesia de este lugar porque está queriendo que más gente conozca de Él. Amén. De hecho, estábamos hablando la semana pasada que eso es como una barca que Dios está construyendo. Y de hecho, así se construían muchas las iglesias porque es como el arca, ¿sí? Y representaba una casa de salvación. Entonces, quiero continuar con el mensaje que hemos empezado desde la semana pasada, que se llama que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la parte 2 y si tú has estado aquí con nosotros, bueno, vas a poder continuar el mensaje. Si no, regresa a verlo, estamos ahí en diferentes plataformas que puedes escucharlo para que puedas continuar con todo el contexto. Pero te voy a dar un poquito de referencia. Nuestro versículo central de esta serie es Lucas 22, 41, 43. Y quiero que pongamos mucha atención. Siempre hay que poner atención, ¿verdad? Y si ya estamos aquí, pues pon atención. Si tienes un poquito de sueño o algo, dile a alguien, ¿sabes qué? Si me ves ahí cabeceando, despiértame porque quiero aprender lo que Dios tiene para mi vida. Y te voy a decir, a veces pasa que cuando uno viene a la iglesia le da sueño. ¿Te ha pasado eso? Sí, en serio. O sea, vienes así, entras por esa puerta. Yo te voy a decir qué pienso que es. Son aflicciones espirituales que están tratando de tapar tus oídos. Pero sacúdetelas, dile, sácate de aquí, ¿verdad? Lucas 22, 41, 43 dice, se alejó a una distancia, está hablando de Jesús, como a un tiro de piedra. Se arrodilló y oró, Padre, escucha esa palabra, Padre. Amén. Si quieres, te pido que quites esta copa de mí, de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y es interesante que hoy específicamente Día del Padre, ¿verdad? No lo había yo pensado así, pero está aquí en la palabra, que Jesús se refiere directamente a Dios mismo como su Padre. Y yo quiero que tú te refieras hoy mismo a Jesús, a Dios como tu Padre, y digas, Padre, ¿verdad? A lo mejor estoy pasando por situaciones difíciles, a lo mejor estoy pasando por decisiones importantes y quisiera que no estuviera pasando lo que está pasando, pero te pido que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el versículo 43 dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y esta serie tiene que ver con madurar. Estamos entrando en una etapa donde la iglesia está siendo confrontada. Aquí en Estados Unidos, la iglesia ha estado muy cómoda por muchos años. Hemos tenido la gran bendición de vivir bajo lo que muchos de nuestros antepasados y los antepasados de este país pudieron lograr, que es la libertad de expresión. Y eso nos ha dado y nos ha permitido poder glorificar a Dios, poder venir y congregarnos. Pero la iglesia está siendo retada, y el enemigo está ganando terreno en este mundo.
La palabra dice que Él es el príncipe de este mundo. Y tu fe y mi fe van a ser probadas. Y quiero animarte y quiero que seamos una iglesia madura. Dios nos está llamando a madurar. Necesitamos entrar en una etapa de madurez porque el enemigo ha pedido que zarandee nuestras vidas. Y dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y aún los elegidos serán engañados. ¿Quiénes son los elegidos? Todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces quiere decir que tú eres parte de esa elección. ¿Estás de acuerdo? Y quiere decir la palabra que tú y yo estamos en riesgo de ser engañados si no ponemos atención a las advertencias de Dios. Y tenemos que poner nuestra voluntad delante de Dios y someterla a Él para que nos pongamos en línea y estemos alineados a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Hay toda una corriente hoy en la iglesia que está basada en mí, en mi necesidad, en mis problemas, en mi situación. La corriente del mundo está ensimismada en uno mismo y no me digas nada porque me ofendo. De hecho, el concepto de la church hurt o de que te han herido en la iglesia, ¿alguna vez han escuchado ese concepto de que es que en la iglesia me hirieron? Yo entiendo a qué se refiere, pero normalmente cuando eso se hablaba antes es cuando había habido una opresión de liderazgo tremenda, ya había habido un abuso, ya había hecho que hicieran cosas que no eran de Dios, o sea, cosas horribles. Eso era lo que se llamaba el dolor o el sufrimiento de la gente en la iglesia. Hoy no me saludó, me dijo que no, me reprendió, I'm hurt. O sea, ahora eso se ha cambiado. Cualquier cosita que pasa, que me dijeron, que no me dijeron, que me saludaron, que no me saludaron, que me llamaron, que no me llamaron, I'm hurt. Y ya es church hurt. Pero es un concepto que el enemigo está metiendo en la vida de la gente para que podamos sentirnos ofendidos y alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Porque estamos luchando en nuestra voluntad. Pero Dios quiere animarnos y nos quiere decir que tenemos una decisión, y eso es lo que vimos la semana pasada en Mateo 6, 32, 33. Dice, esas cosas, o sea, todo ese tipo de pensamiento domina el pensamiento de los incrédulos. Y los incrédulos son todas aquellas personas que no creemos en la voluntad de Dios. No solamente que no creen en Cristo. Porque cuando pensamos que estamos hablando de los incrédulos, estamos pensando de la gente que no conoce a Dios. Estamos hablando de toda la gente que no se quiere y no cree en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y entonces entramos en una lucha de voluntades. La iglesia está pasando por un tiempo donde la voluntad del hombre se está contraponiendo a la voluntad de Dios. Y estamos tratando de convencer a Dios de hacer nuestra voluntad. Y entonces en vez de orar, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, oramos que se haga mi voluntad y no la tuya, Señor. Y ahorita voy a entrar un poquito más en eso porque creo que es importante como iglesia crecer y madurar, porque como pastor siento una gran responsabilidad de que tú seas una persona madura en Cristo, porque las aguas se avecinan. Las cosas están sucediendo, cosas se están moviendo en este mundo rápidamente. Y como que sientes, ay, nanita, ¿verdad? Ahí viene. Mi pregunta para ti, para mí, es cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a actuar a lo que está pasando. Y dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades, sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Entendimos la semana pasada que cuando buscamos lo nuestro, cuando estamos ensimismados, cuando es lo mío, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me hablaron? ¿Por qué no me promovieron? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces el Señor dice, bueno, pues estás construyendo tu propio reino, ráscate con tus uñas entonces. Pero dice la palabra de Dios, pero cuando buscamos el reino de Dios primero, Él nos dará todo lo que necesitamos. Hay una gran diferencia. Te voy a decir cómo puedes saber si estás construyendo tu reino o si estamos construyendo el reino de Dios, por la paz que tienes en tu corazón. Si tú andas todo preocupado, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué esto? ¿Y qué por qué? Y eso, estás construyendo tu propio reino.
¿Por qué? Porque tú tienes que proveer por lo tuyo, nada más, no nada más económico, pero tienes que estarte protegiendo, tienes que estarte cuidando, pero cuando estamos construyendo el reino de Dios, vivimos en paz. Dios nos promete paz, y cuando tenemos paz, entonces Dios añade todo lo que necesitamos a nuestra vida cuando lo necesitamos, si es que lo necesitamos. Y es otra forma de vivir, y entonces vivimos con agradecimiento y no con una demanda. Porque cuando vivimos con una demanda, le reclamamos a Dios por qué no ha hecho ciertas cosas en nuestra vida que creemos que Dios nos prometió. Pero cuando vivimos con agradecimiento, entonces todo lo que viene a nuestra vida es una bendición. Y entonces de repente te sorprende Dios, porque tú no estás esperando que se haga tu voluntad, tú estás esperando que se haga su voluntad. Y cuando su voluntad se hace en tu vida, entonces es como un regalo de Dios. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, me sucedió esto! ¡Ay, Dios me sanó! ¡Ay, Dios me dio! ¡Ay, Dios abrió la puerta! ¡Dios me bendijo! ¡Dios trajo! ¡Dios hizo! ¡Wow! ¡Gracias, Dios! Pero cuando estamos pensando en nuestro propio mundo, entonces en nuestro propio reino, traemos una demanda delante de Dios y vivimos frustrados porque creemos que no se está haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero te quiero animar porque las cosas están cambiando, hermanos. Y si tú y yo somos cristianos inmaduros, vamos a estar reclamándole a Dios continuamente por qué no se hace nuestra voluntad. Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y no nos damos por vencidos. Hay una condición en no darte por vencido. No dejes de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Ser amoroso cuando los otros no son amorosos, perdonar cuando no tienes que perdonar, quedarte callado cuando la gente habla mal de los demás. O sea, no dejes de hacer el bien, ir a trabajar cuando la gente no quiere trabajar, respetar las leyes cuando los demás no quieren respetarlas, vivir una vida moral cuando todo el mundo vive una vida inmoral, darle a Dios una y otra vez. ¿Cuántas veces? No te canses. ¿Sabes qué, hermanos? A veces yo me canso de hacer lo que hago. Pero Dios me llamó a esto. No estoy cansado ahorita, vengo descansadito. Dice, ya se cansó el pastor, venía de vacaciones, ya se cansó. No, pero ha habido tiempos en mi vida donde digo, o sea, ¿otra vez ya es domingo? Pero no te canses de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharás grandes bendiciones en esta vida o en la que está por venir. Escucha bien esta palabra: en esta vida o en la que está por venir. Porque tenemos que cambiar nuestro enfoque de todo lo terrenal. Vivimos un cristianismo muy terrenal y a todos nos gustan las cosas buenas. Por favor, no me malinterpreten. Y si tú dices, no, a mí no, hermano, no seas mentiroso. Te reprendo, Satanás. A todos nos gusta lo bueno, a todos nos gusta lo rico, a todos nos gusta lo cómodo. Está bien con eso, no es un problema. El problema es cuando ese es tu propósito principal. Cuando no lo ves como una bendición, sino cuando lo ves como una demanda. Y que si Dios no hace eso, entonces no estamos de acuerdo. No te canses de hacer el bien. Hermanos, somos una iglesia viva y quiero que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de amar a la gente. No te canses de perdonar. Es que ya lo perdoné 7 veces, perdónalo 8. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. A ver, súmale. Multiplícalo exponencialmente. No nos cansemos de hacer el bien. Hermanos, no se cansen de dar. Algunos de ustedes se han cansado de dar a la iglesia. No te canses. Porque a tu debido tiempo cosecharás grandes bendiciones, no nada más en esta tierra, sino en el porvenir. Hay veces que yo también me canso de dar, hermanos. O sea, cada semana, cada mes o cada vez que recibimos algo, yo doy mi diezmo, doy mis ofrendas. Y a veces digo, ay, ¿otra vez? Ay, usted, pastor, también yo, pues soy de carnita y hueso, todos. Pero sabes que no me canso de hacer el bien, porque sé que estoy sembrando para una gran cosecha. No de mi vida nada más, sino en la foto más grande, que es alcanzar a más personas. Y Dios ve el corazón de cada uno de nosotros y nos está animando a no cansarnos de hacer el bien. Y te quiero animar a ello.
Puse una frase aquí que dice: las promesas de Dios son mejores que dinero en efectivo. Las promesas de Dios son mejores que dinero en efectivo. Pero te voy a poner más práctico. Vamos a suponer que ahorita pongo yo aquí esta hermosa Biblia, que es la palabra de Dios, que está llena de las promesas de Dios. ¿Estás tú de acuerdo? Sí. Y yo te pongo esta Biblia y te pongo $100,000 aquí. Y te digo, puedes escoger uno de los dos. ¿Cuál quieres? Uno dijo la Biblia. ¿Está bien? Gloria a Dios, así debería ser. Y algunos dicen, no, pues sí. ¿Y qué tal si te pongo 1,000,000? ¿Y la Biblia? Ay, Padre Santo. Ya empezamos a titubear y quizá podemos decir, no, pues escogería la Biblia. Pero bueno, eso no lo sabemos más que Dios. Porque si a veces no podemos dar los $100 de diezmo, pues ¿cómo decimos que vamos a escoger la Biblia y no podemos escoger 1,000,000? Pues hay que ser congruentes, hermanos. Hay que ser congruentes con nuestra forma de vivir. Y si tú no eres congruente, vas a sufrir pérdida. Y mi corazón para ti es que no sufras pérdida. Y lo más fácil es hablar de cosas prácticas, como tu tiempo, tu energía y tus recursos. Por eso menciono eso. Nadie te va a pedir el diezmo al final. Es tu decisión tú darlo o no darlo. Pero es una forma de demostrar dónde está tu corazón. Y donde tenemos que poner nuestra vida y decir, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Y el enemigo cada vez va a poner más presión en tu vida de no tomar buenas decisiones, sino que te afectes y que tomes la decisión más conveniente. Es increíble cómo el día de hoy varios pastores y varios líderes de iglesias y personas están cambiando su opinión conforme a la palabra de Dios. Y ahora dicen comentarios y cosas que digo, wow, ¿cómo pudo cambiar su forma de pensar en eso? Y dice, bueno, es que ya hace 2 años, 3 años estaban firmes en otras cosas. Están cambiando, se están moldeando a este mundo. Mi pregunta para ti y para mí es si nos vamos a moldear a este mundo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere animarnos, Dios quiere que salgamos adelante, pero quiere que nos mantengamos firmes en la verdad. Y cuando yo digo que esta iglesia es una iglesia que va a hablar la verdad, lo que la palabra de Dios dice, se lo estoy diciendo de verdad, hermanos. Porque vienen tiempos que van a comprometer a muchas personas en sus decisiones. Hay gente que está perdiendo su trabajo si tiene principios morales bíblicos. ¿Qué pasaría si esa persona fueras tú? Hay muchas iglesias que están siendo afectadas por mantenerse en la verdadera moral de Dios, conforme al sexo, conforme a la identidad sexual. ¿Qué va a pasar? Tiempos están viniendo donde tenemos que mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios dice. Mi pregunta para ti y para mí es si tú y yo somos personas que nos vamos a mantener firmes o únicamente cuando Dios haga nuestra voluntad. Esperar es un acto de sumisión. Fíjate bien. Estamos hablando de que se haga su voluntad y no la mía. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso significa que yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios y esperar. ¿Cómo sabes si es la voluntad de Dios o no la voluntad de Dios? Solamente el tiempo te va a decir. Tienes que esperar. Y a veces somos yo me considero parte de eso, o sea, hemos luchado con eso, porque todo el mundo tenemos nuestra voluntad. Ay, este es de voluntad dura, ¿verdad? Strong will. ¿Alguien dice eso? ¿Verdad? Es que tiene strong will. Pues cuando tenemos strong will con Dios, estamos golpeando con Él y estamos teniendo conflicto con Él en la forma en que como estamos viviendo, porque queremos que haga nuestra voluntad. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios? Esperando. Esperando. Y no hay cosa más difícil que esperar. Esperar. Yo te quiero animar a que seamos personas que podemos esperar a que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y yo sé que algunos han esperado muchos años y muchas cosas para que Dios haga ciertas cosas en sus vidas.
Pero quiero animarte esta tarde, porque algo que he aprendido es que no todo lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Hay cosas que pensamos que es la voluntad de Dios. Quiero poner esa diapositiva otra vez con el dinero, porque quiero explicar algo que creo que es importante. Una parte de la madurez de una persona es cuando entendemos cuál realmente es la voluntad de Dios. Hay cosas en nuestra vida que nosotros hacemos o pensamos que es la voluntad de Dios, y luego llamamos a cuentas a Dios porque no hizo lo que nosotros creímos que nos prometió. Cosas personales, cosas que tú deseas en tu corazón. Tenemos que tener cuidado en entender cuál es la voluntad de Dios y cuáles son nuestros deseos. Hay veces que tenemos deseos que son buenos, o sea, no son malos deseos, son deseos, pero no sabemos si realmente es la voluntad de Dios. Pero nosotros la hacemos la voluntad de Dios, y cuando Dios no hace esos deseos que nosotros pensamos que era la voluntad de Dios, entonces nos enojamos con Dios porque pensamos que no hizo lo que Él nos prometió que iba a hacer. 3 tigres tragaban trigo en un trigal. A todos nos ha pasado porque nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Pero hay un dicho en inglés que dice: life is not fair. La vida no es justa, porque vivimos en un mundo caído. ¿Estamos de acuerdo? Pero te voy a decir cuáles sí son la voluntad de Dios. Y Cristian leyó hace rato Romanos 8, que pues obviamente eso es parte de las promesas de Dios, pero tú y yo tenemos que estar basados en lo que la palabra de Dios dice. Todo lo adicional a la palabra de Dios, que de Dios, puede ser un deseo nuestro. Pero lo que sí podemos confiar es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué dice? Que Jesús es el Salvador del mundo. Eso podemos confiar en ello. También otra cosa que dice la palabra, dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esa es otra promesa de Dios. Si ponemos nuestra confianza en Él y confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios se lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Es otra promesa que podemos confiar en Él. Jesús regresará por nosotros. Es otra promesa. Por sus llagas somos sanados. Tú y toda tu casa serán salvos. Dios quiere que prosperen en todas las cosas y tengan salud, así como prospera tu alma. En este mundo tendrán aflicción. Ya no dijeron amén. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Te sostendré con mi diestra poderosa. Todo el que pone su confianza en Él no será defraudado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque esas son promesas de Dios. Quiero decirte algo. Tenemos que levantar nuestro estándar de lo que creemos que es la promesa de Dios y su voluntad. Porque a veces lo bajamos a un nivel personal, donde Dios me prometió la casa, Dios me prometió el coche, Dios me prometió el trabajo, Dios me prometió la esposa, Dios me prometió los hijos, Dios me prometió, y está bien, o sea, qué bueno que Dios promete muchas cosas, pero a veces tenemos que entender la visión más grande. Seguir a Cristo cuesta, hermanos. ¿Y sabes qué va a costar? Tu voluntad, mi voluntad. Eso es lo que nos va a costar seguir a Cristo. Tu voluntad, mi voluntad, morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos y estar bien si no se cumplen nuestros propios deseos para que su voluntad sea cumplida. O sea, hay tiempos difíciles que estamos viviendo y hay cosas personales en mi propia vida que no se han cumplido. Quizá hay cosas en tu propia vida que no se han cumplido. Hay muchas otras cosas que, gloria a Dios, se han cumplido. Amén. Pero son palabra de Dios. Muchas otras cosas son deseos que Dios ha cumplido en mi propio corazón porque están alineados a la voluntad de Dios. Pero hay otros deseos que no se han cumplido en mi corazón y quizá mi pregunta es: o no es el tiempo o no están alineados a la voluntad de Dios. Como quiera que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Debemos de poder vivir con paz en nuestro corazón. Si no somos una iglesia madura, no vamos a vivir con paz en nuestro corazón y vamos a estar afligidos por lo que no tenemos o por lo que creemos que Dios nos prometió, que quizá era simplemente un deseo de nuestro corazón.
Porque lo que sí podemos estar seguros es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso sí podemos estar seguros, ¿verdad? En Romanos 12:2 dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tú y yo tenemos que estar convencidos que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Dilo conmigo: buena, agradable y perfecta. Quiere decir que si todas las cosas que yo creo que Dios tiene que hacer o debería de hacer o creí que me prometió que iba a hacer y no se han cumplido, no quiere decir que Dios no ha sido bueno, agradable y perfecto para nosotros. Quiere decir que quizás no hemos entendido cuál es su voluntad o no es el tiempo de ello. Mis cosas personales deben de pasar a segundo término. Si tú y yo queremos ser cristianos maduros y queremos vivir en una iglesia madura, nuestros deseos personales deben de pasar a segundo término. Son importantes porque Él va a añadir todo lo que necesitamos a nuestra vida. ¿No dijimos eso hace rato? Si nosotros construimos su reino, tú no te preocupes por ti. No te preocupes por ti, no te preocupes por tu familia, no te preocupes por tu dinero, no te preocupes, tú haz lo que Dios dice y Dios va a añadir lo que necesitas cuando lo necesitas, si es que lo necesitas. Pero no podemos mantener a Dios condenado en un proceso de decir: no has cumplido lo que tú me prometiste, pero quizá era simplemente un deseo que yo tenía, que quería que Dios prometiera y que me diera lo que yo quería. Eso es madurez, hermanos. Entonces yo te quiero animar esta mañana a que sueltes cualquier promesa que tú crees que Dios te haya dado, que no se haya cumplido, y decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque quizás estoy equivocado, quizás estoy equivocada en lo que te he estado pidiendo, he estado creyendo que tú prometiste, porque lo que sí puedo creer y lo que sí puedo pararme es sobre tu palabra, que tú volverás pronto y que tú serás el Rey de Reyes, el Señor de Señores en esa tierra y que reinarás para siempre. Esa es su palabra, esa es tu promesa, eso es lo que tú dijiste, que jamás me dejarás y nunca me abandonarás. Eso es lo que realmente tú dijiste. Y esas cosas nos afectan. Porque si vivimos en nuestro pequeño mundo, entonces estamos molestos con Dios porque no hay Wi-Fi. Porque no tengo lo que yo creo que yo necesito. Pero hermanos, tenemos que madurar. Porque vienen tiempos difíciles. Hay gente que está sufriendo cosas terribles en otras partes del mundo, aún aquí ya en los Estados Unidos. Persecuciones y situaciones difíciles por su fe. Y nosotros a veces hacemos un berrinche porque creemos que no nos ha prometido Dios el teléfono, el iPhone 14. Creo que estoy haciendo punto. Tenemos que madurar y estar agradecidos por todo lo que tenemos, gracias a Dios, porque Dios nos ha dado muchas bendiciones. Podemos siempre ver lo que nos falta, pero ¿por qué no vemos lo que Dios nos ha dado? ¿Y por qué no decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Yo estoy contento con lo que tengo, Señor. Estoy agradecido con lo que tú me has dado. Y voy a sumar a tu reino y no a restar. Porque el tiempo se acerca que Jesús viene pronto. 2000 años antes lo han dicho, ¿verdad? Jesús viene pronto desde el día de Pentecostés. Desde ese día la iglesia está diciendo: Jesús viene pronto. Pero cada día que pasa es un día más cerca de que venga. Y tú y yo no sabemos si el día de mañana Jesús va a venir, o el día de hoy, o en un mes, o 3 meses, o 5 años, o 10 años. No sabemos, pero para ti y para mí es más pronto que para los anteriores. Y lo que nos va a mantener firmes es nuestra fe. Hebreos 6:15 dice: entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Fíjense bien lo que voy a decir. O sea, Abraham, Dios le prometió una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿cierto? Y aquí este versículo está diciendo que entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Sabes qué? Si lo ves en lo natural, no recibió lo que Dios le había prometido. Empezó con Isaac, pero él no pudo ver las generaciones como las arenas del mar y las estrellas del cielo. ¿Cierto? O sea, en lo natural. Hay cosas que Dios nos ha prometido a nosotros para nuestras generaciones que quizá tú y yo no vamos a poder ver. Pero no quiere decir que Dios no las va a cumplir. Hay personas y abuelitas, ¿verdad?, que oraron por nosotros o que han orado por personas que ya no están en este mundo y que apenas el día de hoy ese sobrino, ese nieto está recibiendo a Cristo. Pero ella no lo vio. Pero Dios dijo: tú y toda tu casa serán salvos si me sigues. Y el día de hoy esa persona está recibiendo a Cristo en otro lugar, aunque esa persona ya no esté presente. O sea, las promesas de Dios son más allá de lo que nosotros podemos visualizar.
Entonces yo te quiero animar a que no te desanimes si las cosas que tú crees que Dios te prometió a ti en lo personal, en lo natural, no se están cumpliendo en este momento, porque esa es una mentira. Dios es fiel a su palabra. Y todo lo que nosotros recibamos, aparte de lo que está aquí en la palabra de Dios, es una ofrenda de amor para ti y para mí. Dios no nos debe nada. No caminemos en este mundo pensando que Dios está en deuda con nosotros, porque eso va a ser un cristianismo selfish. ¿Cómo se dice eso? Egoísta. Gracias. Hebreos 11:7 dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Sabes qué, hermanos? Dios nos está, la semana pasada hablamos de esto, de que estamos construyendo un arca, ¿sí? Un lugar para nuestra familia, para la familia de muchos. O sea, cada iglesia es como un arca que recibe a gente para que conozcan a Dios y se salven ellos y su casa, sus familias, de lo que está por venir. Dios nos está advirtiendo que algo terrible está por venir en este mundo, y no quiero que vivamos con temor, pero vienen cosas terribles. Y no es para vivir en temor, sino para todos aquellos que vivamos en Cristo, podemos tener paz en nuestro corazón a pesar de las cosas que estén pasando alrededor de nosotros, sabiendo que si nosotros estamos construyendo el arca para Dios, Dios nos va a dar todo lo que necesitemos cuando lo necesitemos. Por eso no debemos de vivir en temor jamás. O sea, lo que está pasando en el mundo es para el mundo, no es para los hijos de Dios, pero aún así podemos sufrir pérdida nosotros, y aún así podemos creer que Dios es fiel y que cumplirá su promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios para ti y para mí? No es que te va a dar el coche, o la casa, o el esposo, o la esposa, o no sé, lo que tú quieras. Es la vida eterna, es Jesús mismo, es que Jesús va a regresar por nosotros. Esa es la promesa de Dios, y eso es lo que debemos estar enfocados. Pero a veces estamos enfocados en lo que creemos que Dios nos prometió para nosotros, para nuestra vida hoy, y si no se está cumpliendo eso, vivimos frustrados. Y yo no quiero que vivas frustrado, quiero que vivas maduro en tu fe. Y que digas: Señor, si tú me das mis deseos de mi corazón, gloria a Dios, pero si no, tú eres fiel y verdadero. Y tú vienes pronto. Y quiero que me encuentres con un corazón siempre agradecido y construyendo tu reino. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hebreos 11:13 dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. A veces pienso en la gente, en el capítulo de Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, empezamos a ver todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho a través de las personas, ¿cierto o no? Pero no sé si has leído todo el capítulo. Casi al final del capítulo empieza a hablar de la gente que sufrió pérdida. Y dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ¿Sabes qué era? Jesús. Ellos entendieron que venía un Salvador. Y aunque no recibieron todo lo que ellos querían en este mundo, algunos de ellos dicen que murieron y que fueron ejecutados. Dice: el mundo no merecía gente como ellos. Y nosotros a veces tenemos una actitud delante de Dios como si Él nos debiera algo. Hermanos, esa es la fe verdadera. Y mi labor como pastor es hablarte la verdad para que tu fe crezca y no te desanimes y no te enfoques en las cosas que no tienes hoy, sino enfócate en lo que Dios ha prometido a nosotros, que es la vida eterna. Y fíjate lo que dice: coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Queridos hermanos, no amemos este mundo. Disfrutemos de las cosas. A todos nos gusta disfrutar de la vida, de una buena comidita. Ahorita es Día del Padre, a lo mejor te van a festejar o vas a festejar con alguien. Disfrútalo. Si te vas a echar una carnita, échatela con ganas. Si te regalan una camisita, póntela con gusto. Si te vas a ir aquí en tu carrito, disfrútalo. Si te vas de vacaciones, gózate. Pero no pongas tu esperanza en ello. Simplemente velo como algo que Dios te ha regalado. Pero ¿sabes en qué sí debemos de pensar? En que somos extranjeros en este mundo y que nuestro mundo no está aquí
Hebreos 11:14-6 dice: es obvio quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Y cuando leí esto creí que eso nos cae bien a nosotros como latinos, como extranjeros, muchos de nosotros que no nacimos en este país. Aquí lo que está diciendo: si tanto amabas tu país y todo lo que te ofrecía, pues regrésate. Y pues no nos regresamos, ¿verdad? Muchos. Así ellos. Dice: sin embargo, buscaban un lugar mejor. Tú y yo venimos a este país quizá buscando un lugar mejor, pero quiero decirte que todavía hay un lugar mejor que los Estados Unidos, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios y mi Dios. Y dice: pues les ha preparado una ciudad. Y quiero que te quedes con un gozo grande en tu corazón el día de hoy. Que no importa todo lo que suceda en este mundo, Dios está preparando un lugar para nosotros. Y Jesús va a regresar pronto. Y todas estas cosas por las que a veces nos afanamos van a pasar de largo, no nos van a importar tanto. Pero su promesa no dejará de existir. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y quiero que hagamos algo, porque estamos hablando de someter nuestra voluntad. Y creo que estamos acostumbrados como cristianos muchas veces a venir a pedirle a Dios que haga algo por nosotros. ¿Por qué no venir y decirle: Señor, haz con mi vida lo que tú quieras y úsala de acuerdo a tu voluntad, para que tu reino siga siendo construido y más gente te conozca a ti? Rindo mi vida a ti, Señor.